y no hay otra cosa mejor que tomar las medidas preventivas. El tema de este día es Sistema Nacional de Salud de El Salvador, que en su conceptualización y descripción intentaremos responder a los objetivos planteados en el programa de la asignatura. Vamos a considerar todos los aspectos teóricos y conceptuales, así como los aspectos operativos que caracterizan al Sistema Nacional de Salud. Vamos a introducir un poco de lo que ha sido la reforma. En este momento, doctora, disculpe, en este momento dejó de presentar. Ah, perdone. Ya no se ve. Vamos a ver qué pasó. Qué raro, porque no tenía ahí. Bien. Les decía pues que vamos a intentar presentar los aspectos operativos, conceptuales, teóricos y técnicos, un poquito sobre lo que ha sido el proceso de reforma del sector de salud y desde luego la estructura y cuáles son los retos y desafíos que se presentan en este momento de cara a la pandemia. Uno de los antecedentes históricos más importantes fue la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud, el cual se emitió en el Diario Oficial el 26 de octubre del año 2007. Fue publicado en el Diario Oficial en el 16 de noviembre y ahí tienen pues la fotografía del correspectivo Diario Oficial donde fue publicado. Esto es lo que garantiza que un Sistema Nacional de Salud tenga base legal. En esa ley se encuentran las funciones, la descripción de su misión, sus objetivos, así como los programas que abarca, quienes tienen la obligatoriedad de cumplir con estas indicaciones y, por supuesto, abre la puerta para que la futura legislación en salud tenga presente este marco jurídico para ir incorporando los diferentes elementos. Por eso es que toda iniciativa de ley indiscutiblemente tiene que tener una base legal que perfila y que describe muy bien todo el trabajo que se va a hacer desde el gobierno, desde el Estado hacia la población. Vamos a describir brevemente porque es meternos a toda la ley y no podríamos abarcarla en una sola clase. Pero en esta ley se establece que las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud son los siguientes. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como se describía anteriormente, y sus dependencias, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Ministerio de la Defensa Nacional, en lo concerniente al Batallón de Sanidad Militar, el Fondo Solidario para la Salud, el famoso IRRI, que es el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, y el Ministerio de Salud con su sistema de bienestar magisterial, que son los servicios de salud que proporciona el ministerio a los maestros o miembros pues, del sector educativo de todo el país. Se reconoce que la atención de la salud forma parte integrante y colegiada del gobierno y por tanto no solo incluía la salud como atención, sino como parte del bienestar de la sociedad. En esta ley se retoma el artículo que muchas veces hemos escuchado en las campañas políticas,
En la Constitución está consagrada que la salud es un bien común y que el Estado tiene la obligación o la responsabilidad de proveer servicios de alta calidad científica, médica e integral para la población. Entonces, en esta ley se retoma ese artículo de la Constitución Política y también presenta un considerando especial en donde ordena que todo el gobierno tiene que participar dentro de las actividades que el Sistema Nacional de Salud requiera y por lo tanto todo lo que sea prestación de servicios también va a tener el soporte, por lo menos en la teoría, de los otros ministerios como es Gobernación, Medio Ambiente, Educación, Trabajo, Agricultura y Ganadería, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y las municipalidades. En otra legislación que se modificó posteriormente, también aquí entran obras públicas y defensa nacional, que antes, si se fijan en esta ley, todavía no aparecían, pero en el caso de las reformas que se introdujeron posteriormente, hay otros sectores del gobierno que también están ahí, porque se habla a partir de las famosas determinantes de la salud, es decir, que dentro del modelo que se iba perfilando a la atención y prevención de servicios y provisión de servicios, perdón, se requería que las otras entidades públicas que tenían que ver con el bienestar de la población, tenían que también intervenir y dar su aporte en esta actividad. El capítulo 2 dice la Política Nacional de Salud. La verdad es que si usted lee el capítulo 2 de esa ley, no menciona cuál es la Política Nacional de Salud, pero da algunas características y estructura sus componentes indispensables. En el artículo 7 de este capítulo establece los componentes siguientes: promoción de la salud, vigilancia epidemiológica y sanitaria, salud ambiental, salud laboral y desde luego la parte de lo que es la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en los campos de la salud. Otros aspectos son el acceso igualitario a los servicios de salud de los individuos, las familias y las comunidades, la regulación de la gestión institucional, porque si no hay un reglamento es evidente de que no se va a ejecutar adecuadamente los planes de salud, la participación social en salud, las acciones intersectoriales, de manera pues que Salud siempre ha puesto en sus documentos que toda la sociedad civil, todos los actores sociales están llamados a participar, así como todos los elementos del gobierno tenían que participar, pues también toda la sociedad civil, incluso el sector privado, y por eso es que aparece ahí lo de intersectorialidad, porque es una de las cosas que atendiendo a la población desde la comunidad, el individuo, la familia, etcétera, era necesario que también otros sectores estuviesen representados. Las emergencias y catástrofes, la inversión en salud y la tecnología médica y de apoyo. Son parte también los medicamentos e insumos médicos y no médicos, la formación de los recursos humanos, el modelo de atención, el modelo de provisión, el modelo de gestión y una cosa que nos ha tenido entretenidos desde los años 90 es la modernización y el fortalecimiento del sistema a nivel institucional, que es otra de las cosas que ha demandado muchos recursos de parte del sector salud. En el capítulo 3 de la ley establece que el modelo de atención, según el artículo 13 de ese capítulo,
El modelo de atención se establece que es enfocado en la salud familiar. El Sistema Nacional de Salud deberá establecer, dice, un modelo de atención basado en un enfoque de salud familiar, cuyo principal propósito es el de contribuir a conservar y restablecer de manera integral la salud de la población, teniendo como ejes centrales la prevención y la promoción, basándonos en el perfil epidemiológico y las determinantes locales de la salud. O sea que, como ven ustedes, los aspectos sociales, económicos, las determinantes, los demográficos, los ambientales aparecen ya ahí como influencia necesaria en todos los grupos familiares. Y luego también dice que el modelo facilitará la organización. Por primera vez desde esa época empiezan a hablar de las redes funcionales por niveles para la entrega de los servicios a la población, según se establece en esa ley. Al revisar lo que hay en la página oficial del Ministerio de Salud, fíjense que del año 2015 al año 2019, que todavía se estaban elaborando los marcos jurídicos para poder establecer digamos, los mecanismos para perfilar la atención de la salud, estaban haciendo bastantes esfuerzos, pero a partir del año 2019, sobre todo en los finales del año que se declaró la pandemia, ya en marzo de 2020, que nos agarró de lleno, pues si ustedes revisan van a encontrar que si bien es cierto, se retoma la niñez, el cáncer, las políticas, la salud mental, etcétera, etcétera, pero se sufre una ruptura, porque de ahí en adelante se comienzan a lanzar normas y lineamientos enfocadas a la atención de la pandemia. Es bueno saber que en el artículo 14 de la ley se menciona por primera vez el tema de equipos de salud familiar, aunque no se logra en esa época configurar lo que después fueron los equipos comunitarios de salud integral, pero en el artículo 14 ya se hablaban de estos equipos de manera multidisciplinaria que se estaban por implementar a nivel nacional con todas las coordinaciones con otras instituciones prestadoras de servicios en base a convenios interinstitucionales. En esta época hicieron incluso un organigrama de lo que podía ser en los equipos de salud familiar, que eran bien sencillos. El médico director con un médico de salud familiar, con una enfermera de salud familiar, un promotor de salud y los voluntarios de las familias. Era una cosa bien sencilla que después se hizo más compleja. Cuando ya veamos los lineamientos que salieron después, nos vamos a dar cuenta de mejor forma. ¿Cuáles eran las funciones básicas de los miembros del equipo de salud familiar? Bueno, el equipo encabezado por el médico de salud familiar tenía como misión elaborar una planificación de acuerdo a las necesidades locales en donde se hicieran actividades que tuvieran que ver con la promoción y el fomento de la salud. Perdón. Permítanme. Y les decía pues que, es que a partir de la información local de base, el equipo tenía que elaborar un plan de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las enfermedades prevalentes, a la población en estado de vulnerabilidad, a la oportunidad de participar con las instituciones de tipo educativa y, por supuesto, hacer conducción de equipos de salud familiar y de vigilancia epidemiológica. Esto último es lo que quizás fue una fortaleza porque se comenzaron a dar formación de equipos capacitados en epidemiología.
La epidemiología es la parte de la medicina que estudia el comportamiento de las enfermedades en una región dada durante un tiempo dado, así como las características que tiene los habitantes de la población, o los habitantes del lugar en donde se vive, así como las enfermedades que son quizás las más frecuentes y qué características tienen estas enfermedades, si son transmisibles o no transmisibles, si tienen que ver con los estilos de vida, etcétera. De manera pues que esta parte es muy importante porque si algo hizo esta ley fue estimular a que muchos médicos y desde luego enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, fuesen formados con vigilancia epidemiológica, con epidemiología. Porque para estar preparados para responder para cualquier enfermedad que de repente ataca a la población, hay que conocer bien los factores que pueden provocar situaciones de riesgo, las vulnerabilidades que tiene la población y sobre todo, pues, las características que estas enfermedades requieren de los huéspedes para poder atacar con mayor fuerza. O sea, ¿de qué se van a valer estas enfermedades para causar los daños que ocasionan en la población? De manera pues que esta parte quiero que la tomen muy en cuenta porque es sumamente interesante, porque eso es lo que justifica la promoción de la salud y desde luego la implementación de las medidas preventivas. Muy interesante que en esta ley también se propone los promotores de salud familiar, que tienen como misión visitar las comunidades para realizar actividades de promoción y fomento de la salud. La promoción tiene que ver con la información que se le transmite a la población para que se empodere de sus condiciones de vida y hacer desaparecer los factores que pueden ser de riesgo para su salud y adquirir hábitos saludables, así como aquellos elementos que van a fortalecer sus condiciones para no ser pasto de las enfermedades. Es decir, que las personas sanas deben de hacer actividades para mantenerse sanas, que es lo que busca realmente la promoción de la salud. Y el fomento de la salud tiene que ver con el seguimiento que se le debe de dar, porque las personas casi siempre no se hacen ver por ningún médico a menos que se estén muriendo, ¿verdad? Cuando ya no aguantan, salen corriendo, pero ya a veces hasta ya ni tienen remedio porque van a lo último. Y en la pandemia lo pudimos ver cómo mucha gente, a pesar de conocer la sintomatología, consultaba ya demasiado tarde, mentía con respecto a sus signos y síntomas, se automedicaba, que es una de las características más importantes de la población, o simplemente aplazaba la consulta hasta sentirse verdaderamente enfermo, lo cual a veces es negativo para los pacientes porque no da tiempo para maniobrar lo suficiente bien y pronto para que la enfermedad no siga el curso natural que puede desencadenar el empeoramiento o agravamiento de la enfermedad, el número de secuelas, o sea, daños que van a quedar en el organismo, aplazar su retorno al estado de salud y, por supuesto, la pérdida de la vida, ¿verdad? Que esa es la otra cosa que se pone en juego. Entonces, es importante esta parte porque es la única manera para que la población permanezca saludable. Elaboración del diagnóstico de salud y síntesis comunitaria. Esta es una cosa bien interesante porque cualquiera puede decir que la enfermedad no me va a atacar a mí porque yo vivo mejor que el vecino, porque yo tengo agua, porque tengo calefacción, porque tengo agua caliente, que porque tengo la comida a 3 tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero casi siempre la población toda, para efectos de pandemia,
toda está expuesta a riesgo. Y por eso es que las medidas preventivas son tan importantes, porque las enfermedades atacan sin importar condición social, nivel educativo, grupo etario. Sí se vale mucho de la obesidad, del sedentarismo, de la hipertensión, de las enfermedades crónicas que ya tiene el paciente, sí se vale mucho de eso. Y por lo tanto, por eso es que es necesario tener un diagnóstico de cómo se encuentra la comunidad en esos momentos. La vigilancia epidemiológica comunitaria, que esto es de rigor, el momento de la organización y la participación comunitaria, que es un sueño, porque si bien es cierto que al inicio se pudo realizar, pero desgraciadamente, debido pues a la prevalencia en algunos lugares de grupos delictivos, esta etapa no fue posible, ¿verdad? No en todas partes. Y lo otro es la atención básica de salud y la elaboración del familiograma, que para lo que sirve es para predecir el estado de salud de un grupo familiar y de sus componentes, ¿verdad? Además del estado en que la familia se encuentra. A pesar de esta ley mencionada, es hasta el año 2010 en que se lanza una nueva política nacional de salud ya declarada y plenamente dicha, dividida en varios ejes con énfasis en la atención primaria en salud, más los insumos de varios procesos de consulta para relanzar el proceso de reforma y modernización del sector salud. El proceso de reforma y modernización del sector salud estuvo desarrollándose normalmente en la década de los 90, entre los años 1994 y 1998, en que debido a las condiciones de violencia en las que entró nuestro país, eso se vio interrumpido. Luego, pues ya en el 2010 se pudo retomar esos insumos que se habían hecho en colectivo. No vamos a meter aquí antecedentes que fueron vistos en la asignatura anterior. Podemos decir que es a partir de este año y que con el apoyo decidido de las autoridades se despega con un modelo de atención dirigido ya no a las familias en sí, sino que a las comunidades, a las cuales se les asigna equipos comunitarios de salud, lo cual va sufriendo modificaciones dependiendo de la demanda y de la situación económica, social, política y sobre todo con la misión de favorecer a la población en extrema pobreza. Quiere decir que los primeros equipos de salud comunitaria, porque así se denominó después, o sea, ya no eran equipos de salud familiar, sino que equipos de salud comunitaria, lo que iban buscando es llegar hacia los lugares que tenían extrema pobreza. Entre ellos podemos mencionar en la zona de Hilo Vasco, Chalatenango, aquí en el área central, en el departamento de La Paz, en Usulután y en el norte, en algunos municipios de Santa Ana y San Miguel. El propósito, por supuesto, era favorecer a la población en extrema pobreza para mejorar la cobertura, el acceso y las inequidades en el desarrollo de los planes de salud en todo el territorio salvadoreño. Y es así como en el 2011 se lanzan los ecos familiares, pero ya, si ustedes se fijan, son equipos comunitarios de salud de familiar, o sea, comunitarios y además familiares, porque incluso el perfil de estos ecos familiares, su enfoque es el individuo, la familia y la comunidad. O sea, tomaron las tres áreas para no dejar nada descubierto, es decir, para darle un carácter de mayor integridad. Entonces se lanzan en el 2011 los primeros lineamientos, ¿verdad? Que luego fueron modificados
en el 2017 y hace poco pues están otra vez modificándose para darle continuidad. Han habido muchas revisiones debido a la pandemia, pues esto está obligando otra vez a modificar la administración de estos equipos en la comunidad debido a pues que desafortunadamente cuando se lanzó al inicio se pudo hacer labor en las comunidades, pero posteriormente, debido a los grupos que reinaban en algunos sectores de las comunidades más aisladas del país, y aún aquí en la zona central metropolitana, hubo muchos lugares en donde el Ministerio de Salud ya no pudo llegar para hacer una promoción casi que casa por casa para atender a la población en todas sus necesidades. ¿Cuáles son los requisitos del Sistema Nacional de Salud actual? El sistema funciona operativamente con el sistema de redes integradas e integrales. Esta es otra cosa. El modelo de provisión de los servicios funciona basándonos en que hay un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel y desde luego habrá un cuarto nivel donde se van a ir refiriendo los casos dependiendo de la complejidad del problema de salud. La estrategia funcional de la atención se le denomina APSI, o sea, atención primaria en salud integral, y el modelo de atención en salud se define así. El modelo de atención integral en salud, con enfoque familiar y comunitario, se fundamenta en la estrategia APSI, con un abordaje integral del individuo a lo largo de su curso de vida, la familia y la comunidad. Como pueden ver, el modelo de provisión de servicios es con el sistema de redes integradas e integrales. Proveer servicios en el nivel primario, secundario, terciario. Es decir, equipos comunitarios de salud, unidades de salud, hospitales municipales o departamentales, que es el segundo nivel, y luego el tercer nivel, que son los hospitales específicos, ¿verdad? De las patologías más complejas. Y la estrategia, pues, es la atención primaria en salud integral y el modelo de atención es enfoque familiar, individuo y comunidad. El individuo en el ciclo de su vida o en el curso de su vida, la familia y comunidad, así como la toma de control por parte de la ciudadanía de la determinación social de la salud para reducir la inequidad en la gestión y prestación de servicios de salud, reconociendo las bondades de la promoción, así como la prevención de enfermedades a partir de la detección temprana de condicionantes y riesgos. Quiero decirles que esta última parte, que solo la he leído, es la deuda que tenemos con el Sistema Nacional de Salud, porque lo que se quería era crear un Foro Nacional de Salud permanente que fuera garante ante el Ministerio de Salud y la población, ante la población sobre todo, de que se iba a trabajar mucho con la cobertura y además en la reducción de las desigualdades e inequidades de la atención de la población. Pero lastimosamente el Foro Nacional de Salud, que tenía un corte altamente político e ideológico, prácticamente ha desaparecido porque en la actualidad lo que se ha logrado hacer ahora hay una modificación muy importante que consiste en que las alcaldías municipales, los departamentos y el Ministerio de Salud en diferentes niveles han configurado mesas de trabajo para abordar los diferentes problemas. Y de esa manera el Foro Nacional de Salud ya no existe, o sea, se han hecho modificaciones. Ahora el tratamiento de los pacientes está diseñado de acuerdo a las necesidades y características de la persona en su entorno, lo cual exige una reorientación de los servicios de salud
integrándolos en redes que potencializan sus capacidades al conjugar la atención general y la especializada con el trabajo integrado a la comunidad y con las organizaciones de base comunitaria para garantizar el amplio conocimiento e incidencia en la realidad de la población. El acceso oportuno a servicios de promoción, prevención, curación, control, rehabilitación, según sea necesario y pertinente para conseguir el mejoramiento del nivel de salud de la persona, familia y comunidad. Fíjense que el tratamiento de los pacientes siempre ha sido una aspiración que haya comités de salud local en las comunidades y que estos comités sean los que estén en contacto con los establecimientos de primer nivel para que puedan hacer intervenciones tempranas y sobre todo atención temprana de todas las enfermedades que puede tener una comunidad. Pero otra vez, al principio se pudieron hacer juntas directivas comunales, se pudieron hacer ADESCOS, que son asociaciones autorizadas por el Ministerio de Gobernación hasta con estatutos, para que puedan administrar y desarrollar los planes locales de salud. Pero repito, quedó en el papel porque no en todos los lugares, porque no en todas las unidades de salud se podía trabajar y menos en las zonas donde la extrema pobreza es caldo de cultivo para los problemas como las adicciones y todo tipo de delincuencia, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que tenemos que aclarar, que no todo lo que está escrito se cumple. El esquema bajo el cual se está trabajando es el modelo de atención en salud integral centrado en personas, familia y comunidad y tiene las siguientes características. O sea, el modelo para atender a las comunidades centrado en persona, familia y comunidad tiene digamos, una distribución nominal y un territorio definido. Es decir, cada unidad comunitaria de salud familiar tiene asignada un área de influencia, que así se llamaba antes, área geográfica de influencia. Es decir, un sector definido y determinado de población y una extensión geográfica para poder abarcar sobre todo los lugares más lejanos al establecimiento de salud. Adscripción a la ficha familiar y dispensarización de las personas. Para levantar la información del diagnóstico comunitario se hace necesario implementar la famosa ficha familiar. ¿Qué va a recoger esta ficha? Bueno, va a recoger todos los componentes de la vivienda, de los habitantes y de sus recursos, tal como viven pues en el área geográfica. Y esta ficha familiar es sistematizada y enviada a una base de datos que funciona de manera informática. Antes era manual, pero ahora todo está guardado en archivos informáticos. Además, el abordaje de la determinación social de la salud. En todas las comunidades se ha identificado zonas de alto riesgo por los accidentes geográficos, riesgos de tipo social, riesgos más que todo por la presencia de algunos habitantes en su curso de vida o en su ciclo de vida, por ejemplo, abundante población joven, población infantil, de manera pues que ahí entra en juego también ver la pirámide de población local para saber realmente cuáles van a ser las demandas y las precisiones que requiere el sistema para atender esta zona o región. También la amplia participación social e intersectorial. En algunos casos todavía se ha podido hacer esa alianza entre los distintos actores de la comunidad y las instituciones como
Ministerio de Salud, Protección Civil, etcétera. Si ustedes se fijan hoy que estamos con esto de la época lluviosa, pues en muchos lugares esta población organizada así es muy importante y su papel es invaluable, porque la gente, los mejores que conocen los problemas es la gente que habita en la zona, ¿verdad? Articulación efectiva de los diferentes niveles de atención con sistema de referencia, retorno e interconsulta, siendo este sistema uno de los grandes logros que se han desarrollado o se han logrado. Aunque se ha hecho varias modificaciones, no encontré uno que esté más actualizado. El eje de la reforma de salud ha cambiado con los años, debido pues a que gracias a la cooperación internacional, también a OPS y OMS, a la formación en salud pública, a la incorporación de otros actores importantes en el sector salud, los ejes se han ido ampliando y se han ido, digamos, discutiendo de tal manera de poder desarrollar un plan para reformar el sistema de salud de manera más apegada a lo que la población necesita. En un inicio, si ustedes se fijan en la primera norma, hablamos mucho de la población en extrema pobreza, pero hacia al final del segundo gobierno del Frente, se adoptó en el modelo atender no solamente a la población en extrema pobreza, sino también a todo el resto de la población. Y se empezó a diseñar lineamientos técnicos, normas, etcétera, para garantizar que hubiese una respuesta institucional importante. Se creó un sistema único de emergencias, ¿verdad? Como resultado de este sistema único de emergencias, durante la pandemia, afortunadamente, esto ha tenido un papel sumamente importante y valioso porque el sistema ha logrado dar salida o respuesta organizada junto con los otros sectores que participan de la atención de salud. En cuanto a los medicamentos, se creó la Dirección Nacional de Medicamentos, la cual pues hace una labor de vigilancia, de monitoreo. Ha modificado el cuadro básico de medicamentos, que es el cuadro de medicamentos que utiliza el sistema, y lo ha ampliado. Y desde luego también nuevas normativas para controlar adecuadamente y que no haya mala utilización pues de los medicamentos y de los insumos. Las redes integrales e integradas de servicios de salud. Esto ha sido todo un desafío porque aprender a diseñar un sistema que funcione en red no ha sido fácil. Durante muchos años, el Ministerio de Salud siempre ha dicho que el primer nivel acoge todos los problemas, trata de darle solución y de no haber solución, tiene que referirlos al siguiente nivel. Sin embargo, ahora hay una norma que establece cuándo vamos a referir, dónde vamos a referir, por qué vamos a referir y quiénes tienen la obligación de hacer estas referencias. Esto ya está protocolizado, digámoslo así, cosa que antes no estaba. La formación de los recursos humanos en salud, una cosa bien interesante, es que el ministerio ha invertido muchísimo dinero en capacitar a los cuadros de profesionales para poder actuar con los postulados de la atención primaria en salud, que hoy por hoy sigue siendo, digamos, el soporte de nuestro sistema. También están construyéndose documentos para regular la participación intersectorial e intrasectorial. Con respecto al Instituto Nacional de Salud, se logró fundar esta institución que tiene que velar por el desarrollo científico y de investigación del sistema de salud, ¿verdad?
y ya han habido avances muy importantes. También el tema de violencia de salud y salud ambiental se incorporaron recientemente porque en El Salvador una de los daños que ha quedado a nivel social es la persistencia de la violencia contra la mujer, contra el niño, contra la discriminación de los discapacitados, tanto físicamente como mentalmente, violencia y discriminación contra las personas de la comunidad LGTBQI, etcétera. Y luego tenemos el sistema de información en salud que se unificó a un solo sistema. Y luego, pues, desde luego, el sistema de salud, que es otra cosa muy importante. Bueno, las normas de vigilancia epidemiológica han establecido, debido al estudio de que ahora se tiene, a los estudios que se lograron hacer dentro de la población, se ha hecho una serie de prioridades para ordenar los programas técnicos normativos que van a generar la demanda y la presión hacia las redes de servicios del primer nivel. El primer nivel es el bastión más importante, pero es el más menospreciado y hasta cierto punto el más explotado, porque al primer nivel de atención, es decir, a las unidades de salud, a los famosos ECOs o incluyendo pues a los promotores de salud, pero más que todo quizás a las unidades de salud, le llega todo y con poco recurso. Y debe de tener una capacidad resolutiva que desafortunadamente no siempre tiene, ¿verdad? Pero sin embargo se ha logrado hacer una serie de programas y aclarar bien cómo se van a distribuir en el espacio de tiempo, en el área geográfica. Y así como tenemos que las inmunizaciones es un bastión muy importante para el aspecto preventivo, la salud sexual y reproductiva, dado que en nuestro país pues hay una gran falta de educación en salud, sobre todo en los derechos sexuales y reproductivos y en la salud sexual en general. Hay una población infantil muy importante que es objeto de violación sexual, de abuso psicológico, de maltrato. La tuberculosis, ¿verdad? Que debido a la automedicación, la tuberculosis ha adquirido una gran relevancia porque como la gente usa cualquier antibiótico para cualquier cosa, cualquier sintomatología que tiene, el resultado es que han habido brotes de enfermedades que ya se tenían controladas, pero que han resurgido debido pues a la proliferación indiscriminada, al uso indiscriminado de medicamentos que son antibióticos, sobre todo antivirales, que han hecho pues mella en la salud de la población porque los microorganismos se han dedicado pues a, digamos, a mostrar que los medicamentos mal utilizados han logrado crear resistencia a todo tratamiento y desgraciadamente pues esto es una seria desventaja. Las famosas zoonosis, mesatelas transmisibles y las metacénicas, pero las zoonosis son aquellas en donde hay una mediación de los animales, por ejemplo, el dengue, por ejemplo, la rabia, todos los animales de tipo silvestre, etcétera. Entonces, la zoonosis sigue estando presente y nos da problemas con los casos de rabia, de dengue, de Zika, etcétera. Las enfermedades como las infecciones respiratorias agudas, el COVID pues nos ha tenido aprendiendo, ¿verdad? A la carrera, todo lo que hay que saber para el control de las enfermedades. Voy a hacer una corta interrupción, voy a regresar en un minuto, perdónenme.
Se observa, ¿verdad? Y se escucha. Sí, doctora. Perdonen, pero tuve que hacer una interrupción porque me estaban tocando la puerta. Bien, les decía entonces que todas estas condiciones de salud pues proceden de los diagnósticos que se han estado desarrollando y tenemos ahí las iras y las edas que siempre tradicionalmente nos atacan durante la época lluviosa, las enfermedades nutricionales, las enfermedades de transmisión sexual, incluida el VIH, el SIDA, las no transmisibles o crónicas como son la diabetes, la hipertensión, la artritis, todas las enfermedades de corte metabólico, la salud bucal, las discapacidades, la medicina tradicional que aquí, bueno, aparece en el documento, pero todavía sigue siendo un sueño que algún día pues haya una entidad que norme verdaderamente para que no hayan venta de productos que son incluso en contra de la misma salud, y la cenicienta del sistema que es la salud mental. Entonces, se han dado una gran cantidad de programas y lineamientos técnicos operativos que generan una demanda y presión hacia los servicios de salud de primer nivel. O sea que los servicios de salud del primer nivel, que es hacia donde ustedes van a llegar en su año social, ustedes van a ser los psiquiatras, ginecólogos, pediatras, salubristas, van a ser nutricionistas, promotores de salud, de todo un poco. Y por eso es que es necesario que entiendan y comprendan la importancia de esta asignatura, porque dentro del eje de salud comunitaria es donde tratamos de abarcar en el perfil médico que va hacia un mundo en donde el choque, donde van a dar en primera línea todos los problemas de salud, va a ser la comunidad. Va a ser la comunidad y el establecimiento de salud de primer nivel, llámese ECO, llámese Unidad Comunitaria de Salud Familiar, llámese Unidad de Salud, sea como se llame, porque hoy ya ni sé cómo se va a llamar con tanto cambio, pero sepan que ustedes van a ir ahí. Ahí van a estar. Y posteriormente, si se da la especialización, pues con su posgrado van a ir a dar las especialidades, pero nosotros tenemos que comprender que el primer nivel de atención, con la atención primaria en salud, estamos en primera línea. Vamos ahora lo que sucede en la actualidad. Es bien difícil realmente presentar la actualidad del Sistema Nacional de Salud porque, como les repito, desde el 2020 para acá, 2019, hubo una ruptura que dejó en espera la formulación de nuevas políticas, nuevas estrategias, temáticas, lineamientos y reglamentos, tal como se venía dando antes de ese tiempo. Porque todo lo que se ha venido desarrollando ya en el año 2020, y ustedes pueden entrar a la página oficial del Ministerio de Salud, se van a dar cuenta que todo gira alrededor del manejo de la pandemia, que originalmente se le llamó SARS-CoV-19, después se le llamó solamente SARS-CoV y ahora se le llama SARS-CoV-22. Entonces, porque se ha ido conociendo más de la enfermedad, o sea, hemos ido en el camino aprendiendo de una situación nueva, que es otra de las cosas que la epidemiología tiene que hacer. Entonces, el desafío de todos esos lineamientos, de todas esas estrategias, de todas esas normas, leyes, etcétera, es hacer eso operativo, es decir, que eso funcione en la práctica, porque muchas veces la teoría es demasiado abstracta. Al leer los documentos originales de la atención primaria en salud que salieron por la década de los 70, nada que ver con lo actual, porque en aquella época todavía no teníamos claro la actuación profesional médica, sobre todo,
no se tenía claro cómo se iba a desarrollar, cómo se iba a proveer el servicio hacia las comunidades. ¿Cuáles son las ventajas del nuevo modelo de atención? En primer lugar, asignar familias, la descripción de familias, porque antes se escribía población, pero era bien típico que en las unidades de salud, por ejemplo, yo estuve en Ciudad Delgado, en San Miguelito, Mexicano, estuve en Sacamil, o sea, 30 y pico años de servicio, y me daba risa que había gente que iba a consultar a Sacamil, a Mexicanos, a Ciudad Delgado, o sea, iba a todas y no seguían las indicaciones de ninguna, y de todas recibía medicamentos. Entonces, con este modelo se pretendía controlar un poco también que las personas no cayeran en polifarmacia ni tampoco en poliatención. Polifarmacia porque recibía tratamientos médicos en varios lugares diferentes, ¿verdad? Y a veces la gente descaradamente le decía a uno, pero mire, fíjese que usted no me está dando tal y tal cosa que sí me dan en tal unidad de salud. Y entonces decía yo, entonces, ¿para qué rayos viene aquí si ya está por allá? Y no había manera de negarle la atención a la gente porque no había ningún basamento legal para eso. Entonces, la adscripción de familias con el nuevo modelo lo que buscaba realmente era que la población se concientizara y buscara solamente estar en control en un establecimiento de salud. Segundo lugar, la ficha familiar que nos proporciona la información básica del núcleo en donde se desarrollan las personas en el lugar en que vive. El desplazamiento del personal de salud a la comunidad, que es otra cosa que se hacía antes de manera improvisada, ahora se hace de manera organizada porque se cuenta hasta con mapas de recorrido, ¿verdad? En donde están establecidos el grupo humano que se va a atender. El reconocimiento de las determinantes y determinaciones de salud, no voy a hablar nada de esto porque hay una clase para ello. Acercar los beneficios de la salud, ampliación de la cobertura, darle seguimiento a los problemas. El concepto de dispensarización, que realmente esto es algo novedoso porque divide la población en población sana, población sana pero con factores de riesgo, población enferma sin factores de riesgo, población enferma con factores de riesgo y los que están en la etapa de cronicidad o aquellos que están en etapa de rehabilitación. También una cosa muy buena fue la atención en el ciclo de vida, es decir, basados en grupos etarios, darle una atención individualizada a la mujer, al adulto mayor masculino, a la mujer en cualquiera de las etapas de la vida, ya sea en la edad fértil o ya en la época del climaterio o de que ya no es reproductiva, ya no es activamente reproductiva. Además, la coordinación con las escuelas, con atención de cuerpos de socorro, alcaldía, seguridad, etcétera. Una de las cosas bien importantes es las dimensiones de los conceptos de realidad y los conceptos que son abarcados tanto por las determinantes sociales como las determinaciones de la salud, que no son la misma cosa. En la realidad, nosotros vemos como determinantes sociales de salud los aspectos de causalidad, factores de riesgo, lo cual es medible por medio de variables en persona, tiempo y espacio. Es decir, las determinaciones sociales de la salud son aquellas que están relacionadas con aquellas condiciones que respaldan las enfermedades que se pueden estar dando en determinado lugar.
Esto a que nos lleva a que lo social y lo biológico son tomados como variables. Y la población resulta ser la suma de sus individuos. En el caso de la determinación de la salud, vamos a tener una ubicación social e histórica, en donde la persona va a tener procesos protectores y deteriorantes de la salud. Es decir, el desgaste, el nivel en donde está trabajando, si está en la parte ejecutiva, operativa o productiva. Y entonces aquí vamos a conceptualizar que lo individual y lo biológico está sumergido en lo social y que hay una relación macro o micro. Es decir, que las personas se enferman de acuerdo a lo que consume, al descanso, a lo que trabaja, al desgaste y desde luego a la capacidad de tener o no recreación. O sea, son dos cosas que son completamente diferentes. Las características del modelo de atención en salud familiar y comunitaria, que es como se maneja ahora en los lineamientos de los ECOS, tiene los siguientes aspectos. Primero, universalidad. Se pretende que la población que está a cargo de la responsabilidad sea abordada en las dimensiones de determinación social y enfoque democrático, que se expresa en los consejos locales de salud y el Foro Nacional de Salud. Y lamentablemente eso ya no existe, porque lo que se buscaba con esta característica era que las comunidades todas se integraran a través de los foros nacionales de salud y de las mesas de salud para poder influir en el sistema nacional de salud y mover a los otros sectores. Y les voy a poner un ejemplo porque con eso se entiende más. Lo que se buscaba era, por ejemplo, que en comunidades como en San Luis Talpa, en donde el abandono de una fábrica de baterías provocó la contaminación del agua de los pozos de plomo, mercurio y otros metales pesados, con el consiguiente daño renal de las comunidades. Fue la presión precisamente de esa población afectada la que hizo que Salud se movilizara hacia las alcaldías y también hacia las entidades de vigilancia para buscar que ese problema se fuera erradicado o eliminado, porque caso contrario la población seguía muriendo de insuficiencia renal crónica. Ese es un ejemplo que les podíamos poner. El funcionamiento en redes integradas e integrales con una extensa oferta de establecimientos, dándole un continuo al servicio con normativas y lineamientos clínicos y con unas funciones adaptadas a la realidad local y desde luego fortalecer la capacitación y la investigación en toda la red. La programación transversal integrada, es decir, planificación y adecuación de los lineamientos centrales a la realidad local. Es decir, los lineamientos no están grabados en piedra. Y les voy a poner un ejemplo. Con un ejemplo se entiende mejor. El sistema oferta servicios como, por ejemplo, pongamos potabilización del agua de consumo. Obviamente que si en esa población ese no es problema, porque todo el mundo tiene su chorro intradomiciliar, todo el mundo tiene servicio de agua potable, tiene adecuada disposición de las excretas, que aquí entre nos en ninguna parte hay, ni hay adecuada disposición de la basura, o hay adecuada disposición de la basura y de los desechos sólidos, entonces esa parte solamente queda a nivel de vigilancia, pero no queda en la parte de ejecución de programas. Sin embargo, el sistema lo provee para todas las áreas donde sea necesario. Otro ejemplo, yo estuve en Ciudad Delgado y la investigación de los promotores de salud arrojó un dato bien interesante. Habían comunidades que tenían pocos habitantes,
pero tenían una alta presencia de caninos en el hogar. Habían familias que tenían 7 y hasta 10 mascotas, entre perros y gatos. Habían menos personas en las casas, pero habían más animales. Y esto, desde luego, había que controlarlo con campañas masivas de vacunación canina, porque recuerden ustedes que la rabia es una enfermedad zoonótica y que puede ocasionar serios problemas. Hay comunidades en donde el problema de la sobrepoblación de mascotas no se da, pero sí se da, por ejemplo, la presencia de animales silvestres transmisores de la rabia, como es el murciélago. Entonces, aquí en la capital es raro que veamos, sí se ven murciélagos, pero no la invasión que se ve en el área rural, sobre todo donde hay ganado. Otro ejemplo, la enfermedad de Chagas. No en todo el país tenemos Chagas, la enfermedad producida por la chinche picuda. Sin embargo, hay lugares en donde sí, ¿verdad? Hay presencia, sin embargo, el programa está a disposición de todas las comunidades. Bueno, tenemos también problemas locales, que por ejemplo, uno de los problemas locales que está, digamos, atacando a toda la población y con la lluvia se ve más, es la proliferación de moscas, mosquitos y ratas, porque esa es la otra cosa. Entonces, ojo con eso. Cuando hay inundaciones, una de las cosas que más se alborota son la invasión de las casas por ratas, roedores. Entregas de servicio de especialidad en el lugar más apropiado, preferentemente en ambientes extrahospitalarios. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos, todo bajo un único paraguas organizacional. Es decir, se anima a que las poblaciones puedan tener en sus casas comunales jornadas tendientes a dar cursos o pequeñas actividades que promuevan la salud, que fomenten la salud en la población. Vamos a ver la importancia de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. Tenemos los ejemplos de promoción de la salud. Tenemos, por ejemplo, entornos saludables. Pueden ser escuelas saludables, mercados saludables, empresas saludables, centros educativos saludables, etcétera, etcétera, etcétera. Promoción de la salud con estilos de vida para prevenir pues, las enfermedades, sobre todo crónicas, no transmisibles o de tipo metabólico. Entonces, el ejercicio físico, el consumo adecuado de frutas, de verduras, de productos, una dieta balanceada, el combate de la obesidad, etcétera. Tenemos también los hospitales saludables en donde el personal, ¿verdad? El personal trabaja con las características de la convivencia pacífica, que es otra cosa muy importante, donde hay un ambiente de trabajo adecuado. Vámonos ahora en la prevención de las enfermedades. Por ejemplo, en la prevención vamos a tener la limpieza, la protección contra los virus, los chequeos de salud y tener medicinas de buena calidad y a tiempo. En el aspecto limpieza tenemos el aseo de manos, un adecuado lavado de manos constante con agua y jabón, la salud dental, ¿verdad? La limpieza de los dientes, de su cavidad oral. Ahí entra también la limpieza de la ropa, ¿verdad? La ropa de cama, la ropa que utilizamos, el uso adecuado de jabón. Eso del lavado constante de las manos es importante. La protección contra los virus es tener las vacunas a tiempo, utilizar los medios físicos para que haya, digamos, protección para que los medicamentos no se deterioren, es decir, una adecuada cadena de frío. Los chequeos de salud, que esto es bien importante. Es mejor hacerse un chequeo médico, ¿verdad? Ir a consulta médica
hacerse exámenes de rutina cuando nos sentimos bien. Pero la mayoría de la gente no hace eso. Va donde el médico cuando ya está enfermo, ¿verdad? Y lo ideal es, así como con los bebés, ¿verdad? Que se cumple un control de niño sano, pues también nosotros todos deberíamos de pasar por un chequeo con exámenes de laboratorio y gabinete para saber cómo andamos. Mucha gente ha muerto de enfermedad renal crónica y no sabía que tenía la enfermedad. O hay personas que han muerto de cáncer, han muerto por algún sangramiento, por algún tumor, por alguna otra cuestión, sin saber que pudo haberlo prevenido asistiendo a un chequeo de rutina, ¿verdad? Un examen de orina, un examen general de heces, un hemograma a tiempo, un leucograma para ver si tenemos infecciones. Pero ¿qué ha hecho nuestra población? Hoy con la pandemia yo me doy cuenta, la gente niega hasta el último momento que tiene COVID, que no tiene síntomas, que es otra cosa, que le duele el alma, el corazón y bueno, y la vida porque no la quieren, pero no reconoce que tiene COVID. Y eso a veces ha sido fatal porque la persona ha muerto sin haber podido recibir atención médica oportuna. O si no, lo clásico, ¿verdad? Lo clásico. Yo tenía una amiga que en una ocasión que yo la visité, una amiga obesa, ¿verdad? Tenía su problema de obesidad y un día que estábamos conversando la voy viendo que tenía una lata de bebida de esas energizantes que se llama taurino. Bueno, el taurino es una bebida energetizante que dice que da energía, pero lo que tiene es una alta cantidad de cafeína, ¿verdad? Y una gran cantidad de azúcar. Y esas dos cosas son una bomba. Y bueno, y le pregunto, ¿y por qué está tomando eso? Es que piense que con esto es con lo único que yo me siento reanimada. Y yo le dije, mire, usted está enferma, pues no siga tomando esas cosas, mejor pase su control. Con la obesidad que usted tiene, usted debe de ser diabética. Número 1. Número 2, debe de ser hipertensa. Y número 3, quizás ya le está fallando el corazón porque para que me diga que está cansada todo el tiempo, es que no está bien de salud. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos cualquier cosa, que compramos una vitamina, que la abuelita nos dijo que tomáramos esto o aquello o lo otro, pero no vamos a consulta médica y cuando vamos ya es tarde, ¿verdad? Ya es tarde. Bueno, la promoción de la salud, tal como fue vista en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud en el año 1986, dice lo siguiente: es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. La promoción de la salud es que nosotros le informemos a la comunidad que si tiene problemas de salud, debe de conocer cuáles son esas causas por las cuales tiene esa condición y qué puede hacer para mejorar su situación, ¿verdad? Con medidas que ella puede desarrollar con el fin de mejorar su estado o su condición. Por ejemplo, a un diabético o un hipertenso, alguien me decía, es que ustedes solo le dicen a uno dieta, es que ustedes solo le dicen a uno ejercicio. La gente quiere curarse, pero no quiere hacer nada. Y ahí es donde va a tener una gran importancia las recomendaciones que como médicos podamos hacer. Tenemos que hacerle de educadores y de promotores de la salud. La prevención de la enfermedad. La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como el abordaje de las causas que producen mala salud, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. En los pacientes diabéticos se les dice que tiene que haber buena salud en la salud de sus pies, buen estado de la salud de sus pies, de sus manos, de la piel y tegumentos, porque un diabético sin control va a empezar a tener problemas de piel, de infecciones a repetición y ya no se va a detener ese proceso porque acuérdense que la diabetes
no es curable, es tratable y se puede mejorar, pero no es curable. Entonces, depende de mucho de la persona, del autocuidado y sobre todo de la concientización de sus problemas para poder permanecer con mejor calidad de vida. ¿Cuál es la estructura del Sistema Nacional de Salud? Esta diapositiva es quizás la más importante. La Política Nacional de Salud es la estructura normativa y organizativa entre el rector MinSal, entre el ente rector MinSal y otros actores de salud. Es decir, que la Política Nacional de Salud es todo lo que la base jurídica se va a disponer para hacerlo obligatorio, no solo para el ente regulador que es el Ministerio de Salud, sino que también para todos los demás miembros del aparato del Estado o Ministerios de Salud para ejecutar las labores con el fin de lograr que la salud llegue a toda la población. Está también la estructura normativa ejecutiva, que contiene los ejes de la reforma de salud, los programas verticales y horizontales en el ciclo de la vida. La estructura normativa contiene todos los programas, los lineamientos, las actividades que se van a desarrollar al nivel del sector salud, con el fin de garantizar que cada nivel de salud tenga específicamente sus funciones y su organización. Y por último está la estructura normativa operativa, que de acuerdo con todo lo anterior, se va a organizar en ecos familiares y especializados, es decir, equipos comunitarios de salud familiar y especializados, microredes y redes integradas e integrales de salud. También la coordinación intra e intersectorial, que es tan importante. Y además, el Foro Nacional de Salud, que hoy por hoy pues no tenemos, ¿verdad? Desapareció. Y desde luego garantizar una mayor participación de la ciudadanía, la participación social y comunitaria, ya sea a través de juntas directivas comunales, a través de directivas de salud, de comités, sobre todo en los lugares en donde el sistema está muy distante del lugar para poder abordar con mayor rapidez los planes de salud. ¿Con qué cuenta cada uno de los niveles? El Plan Nacional de Salud, por ejemplo, cuenta con su base legal y funciones, la estructura normativa y ejecutiva con el organigrama, niveles y las instituciones. Y por último, está el CIBASI, las regiones departamentales y los gabinetes, que es la parte operativa, ¿verdad? Entonces tenemos el nivel ejecutivo, el nivel político en la Plan Nacional de Salud, el nivel ejecutivo, que es el organigrama, los niveles y las instituciones, y el nivel operativo con el CIBASI, las regiones departamentales, los gabinetes, etc. Quiero decirles de que con el organigrama del Ministerio de Salud hay un problema, porque a cada rato lo están cambiando. Por ejemplo, este que tenemos es del 12 de agosto del 2020 y ya estaba el ministro Alaví allí como ministro de Salud. Pero resulta que en el 2020 este organigrama, que donde establece la jerarquía, la línea de mando, las funciones y el área donde van a trabajar, ¿verdad? Ha sido cambiado. Entonces, recuerden, el organigrama establece jerarquía, línea de mando, funciones, organización para poder ejecutar las actividades de salud. Resulta que lo cambiaron y ahora pusieron este otro, ahora no sé si hay otro más, está en el 2021. Fíjense que aquel era del 2020 y este es del 2021 y si ustedes se fijan, es diferente, ¿verdad? En sus componentes. No vamos a profundizar en esto porque más adelante se va a volver a retomar.
Y vamos a hablar un poco del funcionamiento de los ECOs, aunque yo sé que van a tener una clase solo de esto. Están los ECOs generales y especializados, integrando un equipo de trabajo en red, siendo responsabilidad de la salud de la población adscrita, es decir, de la población que se le ha asignado. Todo esto en corresponsabilidad con la población misma, incorporando a su labor los mayores principios éticos, morales y equidad. Los ECOs generales y especializados son de campo. Si ustedes se fijan, hay una enfermera, un auxiliar, está el médico y el promotor o polivalente, como le llaman ahora, que van a ir al campo en búsqueda de los grupos familiares que tienen asignados. ¿Cuáles son los elementos claves de la reforma? Número 1, lo que le conocen como talento humano. El talento humano es el personal capacitado, actualizado y organizado oportunamente. Repito, talento humano es el personal de salud capacitado, organizado y actualizado constantemente. La gobernanza es la capacidad del sistema para poder establecer relaciones de poder que permitan viabilizar las actividades que están siendo asignadas. O sea que la gobernanza establece las alianzas para negociar con la comunidad y con los actores sociales, todo lo que requiera espacios y tiempos para poder desarrollar los planes. La gestión del talento humano local, es decir, que el personal de salud no solamente se queda con lo que ya sabe de la población, sino que busca maneras para poder seguir haciendo intervenciones eficaces. No se queda ahí estancado, sino que tiene la obligación de buscar de manera creativa a la población y a sus líderes para poder desarrollar las actividades. Código de ética y manual de puestos, que es una cosa muy importante, pero en este momento no lo vamos a ver, pero ahí está descrito las funciones, las autorizaciones y las prohibiciones del personal, capacitación y educación continua. Todos los establecimientos de salud tienen que hacer un plan de capacitación anual. Repito, los comunitarios se enojan porque les enseñamos pura teoría, que eso no lo vemos en ninguna otra parte, que se inventó de la comunitaria. No, señores. Cuando ustedes sean médicos directores, a ustedes les va a tocar hacer su plancito de capacitación y educación, tanto para su personal como también para los colaboradores, para los apoyos técnicos y también para la comunidad, porque para que la comunidad entienda y utilice bien los servicios de salud, debe de estar adecuadamente informada de cuál es el menú o carta de servicios que presenta el establecimiento. También el seguimiento de la cooperación internacional, que esto más que todo se ve más a nivel no local, sino que a nivel ejecutivo. La gobernanza, pues como ya dije, son las alianzas, establece el marco normativo, los mecanismos de participación, el ordenamiento territorial, los incentivos y la generación y gestión de la información. Forman parte del sistema, aunque existe coordinación, pero todavía no hay una total integración. El Seguro Social, con el que se mantienen algunas actividades, Bienestar Magisterial, que solo se hace a nivel de coordinación, Sanidad Militar, solo también a nivel de coordinación, y con el sector privado, que desgraciadamente no tenemos ninguna alianza ni tampoco no hay ninguna interacción más positiva. ¿Cuáles son los desafíos del sistema de salud? Miren, yo cuando puse esta diapositiva dije yo me voy a quedar corta, pero bueno. En primer lugar, la situación actual de la pandemia, porque se vislumbra que es un problema que nos va a acompañar más tiempo del que pensamos.
Ya llevamos prácticamente, pues casi sobre el tercer año, el segundo año, y no se ve que se le vea fin al túnel, ¿verdad? Todavía está en pañales en otras partes, yo me doy cuenta que la pandemia está golpeando muy duro, ¿verdad? Más que aquí, y que desgraciadamente los daños que permanecen en el tiempo en la población, pues todavía no sabemos gran cosa. La territorialidad del sistema, esta es otra cosa, porque si bien es cierto, se está haciendo alguna labor para controlar a los grupos eh, delincuenciales, antisociales, organizados o no, pero es una de las cosas que va a desafiar también al sistema que pueda ser operativo. El enfoque de género, que creo yo que le han dado demasiada importancia, porque el enfoque de género ha respondido a presiones de tipo internacional, de ciertas políticas internacionales que hasta están cuestionando pues el desembolso de ciertos fondos. La salud ambiental, que hoy con estas tormentas creo que está más que evidente que el cambio climático está haciendo sus efectos. El financiamiento del sistema, que todavía sigue siendo pues también un desafío. El control sanitario de alimentos y bebidas, ya tenemos algunos avances, pero todavía nos hace falta mucho por hacer. La provisión de insumos y medicamentos, ¿verdad? Que es cuestión de presupuesto. Hay una gran cantidad de normas y lineamientos que créanme que yo sinceramente los compadezco a ustedes porque les va a tocar revisar todo eso, porque resulta que ustedes cuando vayan a su año social tienen que competir con las universidades privadas para las plazas y tienen que apoderarse de memoria todos los lineamientos porque si no ya van perdiendo. Y ahorita comunitaria en la UES es la única que todavía puede influir en el estudiante para que se prepare mejor. En las otras carreras, en las otras doctorados ya no hay comunitaria, pero repito, ustedes tienen que hacer una gran labor aprendiendo los lineamientos, la gran cantidad de lineamientos. Nosotros, bueno, mi persona lo que ha hecho es que cada vez que sé que hay algo nuevo voy y actualizo. Esta clase, por ejemplo, está ligeramente diferente a la que di el ciclo pasado, porque le he incorporado otras cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar actualizando contenidos, no que hay materias que la misma diapositiva de hace 40 años la vuelven a poner, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos la provisión de medicamentos, ya lo dijimos, capacitación y desde luego contar con recursos humanos y salarios adecuados a sus funciones. Esta es la bibliografía de la clase, ya la licenciada Mati tiene la colección completa. En la segunda clase vamos a tratar de incorporar otros elementos. Vayan revisándolo despacio, ¿verdad? Tómenlo muy en cuenta, sobre todo las explicaciones que hemos dado. Mi consejo principal es escuchen esta clase de nuevo, ¿verdad? Creo que ha sido grabada, escúchenla de nuevo, tomen sus apuntes, porque todos esos detalles que he ido especificando, pues no me cabe y la presentación me hubiera salido quién sabe de cuántas diapositivas. De esta manera, pues he tenido el gusto de darles la clase, esperando que haya sido de su agrado, que haya sido comprensible. Las disculpas por la interrupción, ¿verdad? Pero esperaría yo que lo que les hemos dado sea suficiente para su aprendizaje. Y desde luego, si hay alguna pregunta, eh, bueno, aquí me han hecho algunas en el chat. Dice, estos chequeos cada cuánto se hacen. Bueno, quizá voy a contestar aquí, licenciada, las preguntas porque me parece que están interesantes. Sí, hay algunos que han preguntado ahí en el chat, doctora. Hay como Sí, 3 preguntas. bueno, en primer lugar, el chequeo se tiene que hacer, bueno, si una persona está sana, la recomendación es que
haga un chequeo anual, es decir, que se haga, que pase consulta, que le dejen todos los exámenes. A veces uno dice estar sano, pero resulta que tiene una molestia de la cual no ha hablado con nadie. Tal vez no todos los días la tiene y cree que no es nada importante. Entonces, es importante que cualquier cosa que les pase, se lo pregunten a su médico y él les dirá si es importante o no relevante para su salud. Entonces, en los jóvenes, un chequeo anual es suficiente, pero me refiero a los jóvenes que no tienen factores de riesgo. Ojo con eso, es decir, no son obesos, no tienen padres diabéticos, hipertensos, ni obesos. En la historia familiar, si hay algún elemento que valga la pena ser mencionado, menciónenlo también. Eso es importante. Si usted tuvo algún accidente que no comunicó, algún golpe, algún accidente. Fíjense que yo tuve un estudiante de medicina. Él venía manejando su carro y chocó. Supuestamente tuvo un golpe leve en la cabeza y no le pasó a más, pero no consultó. Sentía que le dolía un poco la cabeza, pero eso era todo. Pero a la altura del 5º año de medicina, ya cuando iba a salir, resulta que le dio una hemorragia intracraneana y tenía un sangramiento oculto en cráneo y él pensaba que no tenía nada. Cayó en estado de coma y prácticamente perdió el ciclo porque tuvieron que operarlo de emergencia del cráneo, del cerebro, porque se le hizo un charco de sangre adentro, si antes no se murió. Y eso nos demuestra lo importante que es darle relevancia pues a nuestro estado de salud. Otro ejemplo, una señora presentaba un lunar, fíjense, supuestamente era un lunar común y corriente en el labio inferior, en la boca. La señora, siguiendo consejos de vecinas, de comadres, etcétera, etcétera, se aplicó una sustancia para quemarse el lunar. Pero el lunar, en vez de desaparecer, se hizo más grande y se le hizo una úlcera. Cuando fue a consultar, que ya la úlcera estaba grande, era un cáncer. Entonces, no dejemos pasar desapercibido nada. Muchas veces en los chequeos de rutina, ahí nos descubren situaciones que después podemos lamentar no haber referido a nuestro médico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, por aquí había una pregunta interesante. Dice, ¿qué rol juegan los médicos en estas reformas de políticas de salud? ¿Cuáles son las aptitudes a desarrollar al efectuarse dichas reformas? Bueno, en salud, los asesores natos somos el personal de salud. Aquí no le van a preguntar a un abogado, porque muchas de las fallas que hay en los sistemas nacionales de salud es que le preguntan a los administradores de empresas, que también son útiles para el nivel gerencial, pero en la conducta de las enfermedades en la población, el médico, señoras y señores, es el que debe de decidir, el que debe de orientar. Por ejemplo, aquí en El Salvador nos pasó que habían epidemiólogos asesorando al gobierno para que cerrara fronteras, para que las personas fueran aisladas, etcétera, etcétera, pero los políticos aquí estaban despepitando en contra del gobierno. Y quiero decirles, yo no soy progubernamental, yo soy una persona técnica en mis opiniones. El haber hecho la cantidad de medidas que se hicieron aquí evitó que aquí fuera una mortandad todavía peor, ¿verdad? ¿Ustedes por qué no vieron la cantidad de muertos horribles que hubo, por ejemplo, en los Estados Unidos? Una amiga nos contaba, miren, el parqueo del hospital tal en Nueva York está lleno de cadáveres. Cadáveres que ni siquiera los fueron a reclamar, los incineraron y a saber sepa Dios dónde quedaron. En cambio aquí es cierto, se murió mucha gente, pero si murió mucha gente, perdóname la expresión, pero por tonta,
por miedo, por no decir lo que tenía, por mentir, porque en nuestra comunidad la ignorancia es la que reina y la gente mejor se calla o miente, ¿verdad? Y se muere y no reconoce que tiene un problema. La mejor prueba de todo esto se la puede poner un estudiante. Hasta el último momento le negó a su mamá que había tenido relaciones sexuales sin protección y se murió de VIH-Sida. Ese es el mejor ejemplo. Y era un joven. Entonces, y es pecado mortal porque este joven era estudiante de medicina. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Me entienden? Yo creo que con ejemplos se entiende mejor. Si usted va a ser médico y es el primero que no consulta a un médico cuando tiene problemas y sigue recetándose la medicina de la abuelita, de la tía, de la madrina, de la mamá, se va a matar, pero no se va a curar. Y a la población nuestra eso le hace falta, más educación, para que en vez de tenerle miedo a la enfermedad y andar mintiendo y tomando tonterías, se apodere, se adueñe del control de su salud y pase consulta con quien tiene que pasar. Entonces, el rol de los médicos en la reforma de las políticas de salud es importante, porque no es cualquier médico el que va a ir a opinar, es el médico epidemiólogo, el experto en salud pública, porque hay formación para eso. En el caso de mi persona, yo soy máster en salud pública y tengo un posgrado de salud comunitaria y uno en epidemiología y tengo uno en antropología. O sea, yo fui formada para eso y por eso lo sé. Entonces, no cometamos el error de seguir lo que dice la noticia amarillista de los periódicos idiotas, que lo que han hecho es envenenarle la cabeza a las personas. Y dice, ¿cuáles son las aptitudes a desarrollar al efectuarse dichas reformas? Bueno, tales como aptitudes no, sino como metas. La meta debería de ser la mejora de las condiciones de vida de la comunidad, ¿verdad? Eso es lo más importante. Vamos a ver la taurina. Miren, eso de la taurina, no es hay una bebida que se llama AMP, así se llama, que se toma una bebida rehidratante. Y es la taurina, el AMP y el Gatorade no deben ser consumidos por atletas porque han sido causa de que muchos fallezcan de crisis hipertensiva y derrame cerebral en pleno juego de fútbol o de básquetbol. ¿Cómo la vendí ahí? Se pueden ir a hacer chequeos en la universidad. Lo mejor sería que no, así como estamos ahorita, no. Mejor búsquense un buen médico de familia, que los hay, ¿verdad? Para que puedan chequearse cómo está su salud. Y si no, vayan a la unidad de salud porque hay un programa del adolescente. Si es que hay obligación de ver, hay programas de atención del adolescente y del joven. O sea, pueden ir perfectamente. Alguien levantó la mano por ahí, pero la bajó. ¿Quién más quería opinar o preguntar? Fui yo. Problema de conexión por un momento. Pregunté si, bueno, es que una compañera me comentó de que iba a pasar consulta a la universidad y me quedé reflexionando sobre lo que había mencionado usted, que habían pequeñas cosas que no eran normales en nuestro cuerpo, pero que era importante que nosotros solventáramos lo más antes posible, y me quedé pensando de que si eso se podía hacer en la universidad, en el lugar en el que ella mencionó, y si de ser así, Bienestar ¿cuánto costaría? universitario. Mira, en bienestar universitario yo creo que no se paga nada. Pues nunca, bueno, antes se pagaba una tontera, creo que era como un dólar, pero hoy yo creo que no se paga nada, pero no sé si están trabajando los de bienestar, porque En con esto realidad de sí se la... paga, doctora. ¿Cómo? En realidad sí se paga. Sí se paga. Sí, se paga toda consulta. Uh-huh. Hasta con especialistas uno tiene que pagar también. Fíjense que yo preferiría mejor si fuesen a la unidad de salud, porque en la unidad de salud usted no tiene que pagar por exámenes, ya que ahí se los hacen gratis en la unidad de salud, ¿verdad? En las unidades de salud, la mejor para mí
Bueno, todas son buenas porque yo estuve en Ciudad Delgado y mis respetos, estuve en San Miguelito, en Sacamil, en Mexicanos. Bueno, fuera de San Salvador he estado en Chalatenango, en Ciudad Arce, Talnique, Zacacoyo. Y créanme que si algo me encanta a mí, son esos 30 y pico años de servicio con el Ministerio de Salud. Me tuve que retirar por la pandemia, pero yo todavía ejerzo, ¿verdad? Doy teleconsulta también. No me estoy haciendo propaganda, por supuesto, pero ustedes pueden ir a un establecimiento de salud, vayan temprano en la mañana y ahí les pueden hacer exámenes. Les recomendaría mejor la unidad de salud San Miguelito. La otra que atiende muy bien es la unidad de salud de Sacamil. Porque Ciudad Delgado se le carga mucho la población, lo mismo que en Mexicanos. Pero Sacamil y San Miguelito son muy buenos. Eso sí, tienen que ir de mañana, temprano, porque si ya van en la tarde, no lo van a atender, ¿verdad? ¿Quién más estaba ahí pidiendo la palabra? Yo, doctora. Vamos a ver. Yo tengo dos preguntas. Usted ha hecho bastante énfasis en el Foro Nacional de Salud y que actualmente no está en funcionamiento, digamos. Entonces, mi primera pregunta es si usted, por favor, pudiera explicarnos más cómo es el funcionamiento de este foro o cómo era el procedimiento, los procedimientos que se seguían ahí para que se cubrieran las necesidades de la población y por qué, a su parecer, sería necesario o no tan necesario que ese foro siguiera vigente. Bueno, lo que yo he sabido con los exalumnos míos que están dentro del sistema de salud trabajando, es que en ausencia del Foro Nacional de Salud, lo que se han hecho son mesas departamentales, municipales y comunitarios que están con los diferentes comités de gestión y ahí hay amplia participación, por supuesto, de las personas que se comprometen, porque te voy a decir algo. Una de las cosas que más afecta para que no haya esa participación masiva es que en algunos lugares se ha politizado, ¿verdad? Se ha politizado mucho ideológicamente y ha desnaturalizado la labor que se debe de cumplir, ¿verdad? Yo no te voy a decir si eso es bueno o es malo, pero desviar la atención hacia problemas políticos en vez de asumir lo social y lo de salud, yo creo que es perder el tiempo, ¿verdad? Yo he sido médico y he ido a la comunidad a trabajar desde que estaba en el año social y me pude coordinar bien con escuelas, con alcaldías y hasta con una asociación de vecinos que funcionaba en Ciudad Arce. Fue exitoso la experiencia y demuestra de la mucha credibilidad que puede hacer un médico con su comunidad. Pero depende de la iniciativa y de que las personas se muevan a querer hacer eso, porque el problema es que muchos estudiantes salen odiando la comunitaria, salen queriéndola hasta eliminar del currículum, cuando es al revés. Deberían de tomarla como una oportunidad, porque somos la única escuela de medicina que le enseña al estudiante que en la participación de la comunidad y en la educación en salud y en la promoción de la salud tenemos buenas estrategias para que la gente nos ayuda. Nosotros no hacemos nada dando solo pastillas, solo dando vitaminas. Hay que educar a la gente. Entonces, el Foro Nacional de Salud no sé si lo van a reactivar, porque eso sí no lo sé. Sí sé que en vez de eso se están haciendo mesas de discusión sobre los problemas que existen y en esa forma lo que el foro tenía que haber hecho, ahora las mesas, ¿verdad? El problema es que hay mucha gente que llega como que es líder sindical. Yo no tengo nada en contra de los sindicatos, por supuesto, pero demasiada política y demasiado bla, bla, bla. Y lo que nosotros necesitamos es que la población se organice, se capacite, participe, o sea, que todos los ciudadanos sean promotores de salud, de su propio bienestar, se adueñen de su salud, porque la promoción eso es lo que busca. Pero desgraciadamente tenemos 30 y pico de años de estar formando médicos en comunitaria y son pocos los que retoman el mensaje.
Y es hasta que se van a hacer sueño social como médicos directores, tal vez hasta quemaron los manuales que nosotros les dimos y andan detrás de uno. Mire, doctora, no tiene el manual por ahí que me lo preste. Fíjense que me están pidiendo que haga el plan de salud. Y eran de los estudiantes que menos nos querían. Entonces eso pasa, ¿verdad? Perdónenme, pero yo me estoy sincerando, pero es que también en comunitaria, óigame, yo ya tengo 30 y pico de años de servicio y he visto tanto que a veces pues sí, me indigna, ¿verdad? Porque digo yo, vaya, estos hipotes pierden la oportunidad. Ahora, si ustedes quieren crear un foro nacional de salud universitaria, por ejemplo, pueden hacerlo, ¿verdad? Pero céntrense en salud. No se vuelvan bandera política, porque entonces ahí sí no hicimos nada, ¿verdad? Empodérense de los elementos de la promoción, educación en salud, y entonces vamos a encontrar un mejor rumbo, ¿verdad? Bueno, gracias por consejos. Yo creo que vamos a tener más oportunidades, ¿verdad, Ligbati? Para que podamos dialogar. Yo creo que hasta aquí me voy a ir quedando, pero me alegro que les haya interesado mucho el tema. Lo que buscamos es que ustedes conozcan, sepan, ¿verdad? Aquí no, la pajeología está de más, ¿verdad? Todavía Ok, falta una clase, la de la otra semana, doctora. Con usted así tenemos es. otra clase más. Sí. Y ahí vamos a profundizar un poco más en el estado en el que se encuentra actualmente el sistema. Es la otra etapa que todavía no vi aquí, pero creo que hemos abarcado muy bien los objetivos de la clase. Muchísimas gracias a ustedes, jóvenes, por su paciencia, y cualquier cosa que no haya quedado clara, pues también con la licenciada me lo pueden transmitir. Excelente, muchísimo gusto, muchas gracias. Confío en ustedes, tal vez ustedes van a marcar la diferencia. Buenas tardes, Dios los bendiga Buenas y tardes, adelante. doctora. Muchas gracias por su Gracias. participación. Le agradecemos mucho a la doctora Elena Ruth Polanco de Bonilla por su participación esta tarde en el desarrollo del tema 1. Quizás solo darles, antes de que se retiren, darles algunos informes. En primer lugar, decirles que ya está en la plataforma, ¿verdad?, del aula virtual de la materia, el programa Jóvenes, que yo les había prometido desde la semana anterior a la vacación, ¿verdad? Se colocó ese programa en el aula virtual de campus. También ya tienen ustedes ahí la guía de la clase taller número 1, que es la que vamos a desarrollar la próxima semana. Recuerden, revisen el programa y verán ahí la programación de las clases taller también, y lo van a ver aparte también en otros documentos que les he colocado. La próxima semana, a partir del 15 de agosto, iniciamos con las clases taller número 1, joven, ¿verdad? Y también ya se les colocó a ustedes la hoja de evaluación o ficha para que la vayan recolectando, la vayan llenando, la recolecten sus representantes a través de los coordinadores para que la hagan llegar antes de la clase taller a los respectivos docentes, ¿verdad? No, espero no haya retraso. También están las listas de asistencia por grupos con los nombres de los representantes para que ustedes vean en la asistencia, en las listas, ahí aparece el nombre del docente del que ustedes van a estar a cargo, y está también los nombres de los coordinadores, ¿verdad? En las listas está el número de lista para que ustedes lo coloquen en su ficha, que es uno de los aspectos que ahí les pide para llenar el encabezado. Entonces, todos esos elementos ya están en la plataforma. Ustedes pueden subir y descargar esos documentos. Y para el compañero que preguntó sobre los lineamientos técnicos, ¿verdad? ¿Dónde los puede encontrar? Los puede encontrar en la página del Ministerio de Salud, pero también creo que la doctora nos lo ha dado. Así que el material de este tema que la doctora impartió este día también se va a colocar ahí en la plataforma. A partir de mañana, pienso yo. Así que eso sería todo. Jóvenes, pasen una feliz tarde todos. Gracias, igual. Gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Gracias por estar